Muy buenas y bendecidas noches, señores. Bienvenidos. Bendito Señor, te doy gracias porque tú me diste la fuerza para seguir adelante, Señor. Si por mí fuera, Señor, hubiera ya perdido el ánimo para seguir, pero bendito tu Espíritu que me acompaña, Señor, y que me hace cumplir con lo que escrito está, Señor, y que me das la fuerza diariamente para seguir adelante. Te agradecemos, Señor, por este día, porque nos has bendecido, tu presencia ha ido con nosotros, porque siempre estás, Señor, con cada uno de nosotros, cuidándonos, protegiéndonos y bendiciéndonos. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches, señores. Bienvenidos sean todos ustedes. Vamos a comenzar de una vez con la reflexión que hace nuestro hermano Raimundo acerca del versículo del día de hoy, que fue del Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 34, y que escrito está: un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo los he amado, y que también se amen unos a otros. Escuchemos todos este pronunciamiento que ordena el Espíritu del Hijo de Dios, Jesucristo, y que también se nos ha otorgado cuando Él habla diciendo que el Consolador estará con todos los obedientes a su verdad absoluta por la eternidad. ¿Para qué? Para ejercitar el amor de Dios con los que nos rodean sin excepción, porque es una enseñanza escrita para la eternidad así. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los aborrecen y oren por los que los ultrajan y los persiguen. Mateo 5:44. Estas son actitudes y conductas que agradan a nuestro Padre Eterno, porque son su herencia en nosotros de su amor inagotable, y que ahora nos toca como siervos del reino de los cielos repartirlo en toda la tierra. ¡Aleluya! Bueno, otra vez el hermano Raimundo nos da una excelente reflexión acerca del versículo del día de hoy. Bueno, vamos a comenzar con una nueva carta de Pablo en esta ocasión. Vamos a comenzar con la carta a la iglesia de Galacia, la famosa Gálatas. Gálatas, algunos eruditos, Lutero decía que es como la introducción a Romanos, ¿no? Por la manera que habla de la ley, de la gracia de Abraham, de la fe y de la salvación. Gálatas es una carta que destruye la teología de muchas sectas como los adventistas, los testigos de Jehová, los mormones, que pretenden hacernos vivir bajo la ley. Todo esto lo vamos a ir desarrollando en los 5 capítulos de la carta a los Gálatas. Y, ¿cómo se llama? No hay ¿cómo decirlo? No hay discrepancia fuerte, por así decirlo, en cuanto a que el autor de esta carta es el apóstol Pablo. Todos los eruditos y estudiosos de la Biblia coinciden en que fue Pablo quien la escribió. De hecho, cuando leamos el capítulo 5 nos vamos a dar cuenta que Pablo dice que escribe esta carta con letras grandes, y eso es lo que nos da una pista también por qué le gustaba ir tanto a Corinto, por las gotas de colirio para sus ojos, que tenía un problema de la vista Pablo cuando dice escribo esta carta con letras grandes. Es una parte en lo que sí hay un poquito de discrepancias en la fecha de escritura. Unos dicen que fue en el 53 después de Cristo, otros dicen que fue en el 48 después de Cristo, por el tema de la circuncisión que trata esta carta. Muchos dicen que se escribió antes del concilio de Jerusalén, otros dicen que se escribió después. A final de cuentas, lo importante que nos enseña Pablo en esta carta es sacar a los falsos maestros, a los falsos pastores, aquellos que traen un evangelio diferente al que él les había predicado, que era el evangelio de Jesucristo. Es una carta que nos enseña la maldición de la ley, la bendición del evangelio, la maldición para aquellos que deciden cambiarlo, que el vivir bajo la ley no es lo que hubiera querido Jesucristo, sino que es vivir bajo la gracia. Esta carta también tiene ese gran tema teológico, la confrontación de la ley contra la gracia, en la cual obviamente sale triunfando la gracia de Jesucristo. Pero bueno, vamos a comenzar con la lectura. Vamos a iniciar con el capítulo número 1. ¡Ay, mi cafecito! Con el capítulo número 1 de la carta a los Gálatas, y el Señor dice así. Me faltó. Otra vez, sí, aquí está, listo. Saludos, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a ustedes de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. No hay otro evangelio. Estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente
No que haya otro, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno les predica diferente evangelio del que han recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. El ministerio de Pablo. Mas les hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, porque ya han oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicara entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles, antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que les escribo, he aquí delante de Dios, que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. De inmediato Pablo empieza escribiendo a los Gálatas. Los Gálatas ya habían recibido el evangelio de Cristo, lo habían seguido. Desgraciadamente se habían infiltrado en él judaizantes. Uno de los peligros más grandes que puede haber para la iglesia es esa secta de judaizantes, esos tontos tipos que quieren decir que el nombre de Jesús no es Jesús ni es Cristo, es Yeshua, o que Yahweh, o que todo, como si con eso pudieran obtener más espiritualidad, y viven una vida de mentira, viven una vida de hipocresía, atacando a los demás que sabemos cuál es el verdadero nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Son esos judaizantes los que habían llegado a la iglesia de Galacia y que pretendían enseñar que la salvación se recibía por la gracia de Cristo y por las obras de la ley. Ellos querían enseñar que la circuncisión y muchas costumbres y ritos que enseña la ley, el guardar el sábado, el abstenerse de ciertos alimentos, nos iba a conducir a la salvación. Obviamente eran judaizantes, lo mismo que hay el día de hoy, sectarios que pretenden enseñarnos a nosotros que si no seguimos al pie de la letra la ley, nos vamos a ir al infierno, o que si comemos carne de puerco, o que si comemos camarones, o que si tomamos café, o que si no guardamos el sábado. Realmente son ignorantes. Cuando vienen ese tipo de personas a tocar la puerta de la casa, los confronto. Primero con reverencia y mansedumbre, ya después les quiero pegar con la Biblia del oso, ¿no? Pero cuando ellos ven lo errado de su teología, y también la Iglesia Católica ha venido a tocar aquí la puerta y se han ido con el rabo entre las patas. ¿Por qué? Porque una vez que les enseña a uno lo que dice la palabra de Dios, se enojan, no quieren recibir. Lástima que ellos no quieren obedecer lo que dice Dios, sino lo que dicen sus dirigentes. Ellos tienen una fe y una confianza ciega en cada uno de sus dirigentes, sin saber que son hombres falibles y que han tergiversado la palabra del Señor para su propio beneficio y enseñan conforme a sus propias concupiscencias. Eso es lo malo. Era lo mismo que estaba pasando en la iglesia de Galacia, que se habían metido judaizantes a tratar de desvirtuar el evangelio de Jesucristo. Sin embargo, aquí Pablo hay ciertos aspectos en un pequeño párrafo del 6 al 10 que nos enseña primero que si un ángel del cielo, y Pablo hace una separación muy importante, hace la separación entre ángeles del cielo y ángeles de Dios. Un ángel de Dios jamás traería un evangelio diferente. Toda la palabra de Dios dice que cuando baja un ángel del Señor, el ángel de Dios, un ángel de Dios siempre trae noticias buenas para su pueblo y para su iglesia. Un ángel del cielo, ¿qué dice la palabra? Que Satanás arrastró con él a la tercera parte de los ángeles del cielo. De hecho, aquí tenemos que aprender también otra cosa. Pablo desde el principio nos enseña que no seguir estrictamente todos los mandamientos de la ley, no solo los que nos convienen o los que les convienen a los hombres que enseñan que hay que seguir los mandamientos,
tenemos que seguirlos todos, si no es maldición para nosotros. Pero por increíble que parezca, aquí hay una de las dos maldiciones más grandes que puede acarrear el evangelio para los hombres. La otra la diremos después. Esta maldición, el evangelio se vuelve maldición para el hombre cuando intenta cambiarlo. Dios tenga piedad de esos falsos profetas, esos lobos vestidos de corderos, que son los pastores de la prosperidad, los pastores de recibe tu milagro, de todo ese tipo de pastores que enseñan evangelios diferentes al evangelio de Jesucristo. A todos ellos lo que les espera es el infierno. Desgraciadamente van a arrastrar a todos sus seguidores que creen lo que ellos les dicen, porque no leen la Biblia. Esa es la verdad. Si no leemos la Biblia, el velo no se nos va a quitar, nunca vamos a comprender la verdad de Cristo, la única verdad absoluta que está inserta en este mundo. Si nosotros no leemos la palabra de Dios, vamos a creerle a esos tontos hombres que están en un pedestal y que les enseñan puras cosas que solamente les benefician a ellos. Yo no conozco y no he conocido, y estoy seguro que no conoceré, a un integrante de la Iglesia de la Prosperidad que se haya hecho millonario a consecuencia de que Dios le haya dado todo ese dinero. Todos esos pastores que se hacen millonarios se hacen por el dinero que les quitan a sus congregantes, que por ignorantes se lo dan. Ajá. Pablo aquí nos está enseñando que la salvación no es por dinero, no es por bienes, no es por una obediencia estricta a la ley. No, la salvación es por gracia. Por ahí hay una señora brujita que dice ser pastora, que dice que la salvación el 60% la da Dios y el otro 40% nosotros lo tenemos que ganar. De verdad, es la misma señora tontita que dice que hay 4 dioses. Imagínense eso, ¿no? Y toda su iglesia adorando a la mujer en vez de adorar a Cristo. Ajá, es una verdadera tontería. En serio, oramos para que tengan tiempo de arrepentirse y prediquen el evangelio de la verdad, porque lo que les espera es un lago de infierno, el lago de fuego y azufre. Otro pastor de Guatemala dice que a la iglesia se va con la Biblia y con chequera. Ajá, o sea, de verdad, señores, ¿cómo pueden creer esas tonterías? ¿Cómo yo me sorprende que la gente crea eso cuando no leen la palabra de Dios? Si leyeran la palabra de Dios, se congregarían en una iglesia que tuviera sana doctrina, pero preferimos creer las tonterías de revolcarnos en el piso, de hablar en lenguas que nadie entiende, de entregar dinero por milagros, de entregar dinero para obtener la salvación. Eso es una verdadera tontería. Lean la palabra de Dios para que se les quite el velo. Lo mismo hizo Pablo. Dice Pablo, todo aquel que traiga un evangelio diferente sea anatema. ¿Qué significa la palabra anatema? Maldición de Dios. Ajá, eso es, malditos los que traen un evangelio diferente y malditos por Dios, que Dios les tenga misericordia, porque lo que están haciendo es hacer hijos del diablo, que solo les espera el infierno. Y pues bueno, ya conforme vayamos avanzando en la lectura de la carta a los Gálatas, nos vamos a dar cuenta de todas las mentiras de los sectarios, ¿no? Ojalá, de verdad, ojalá estemos pendientes, sigamos leyendo y leamos y releamos la palabra de Dios, porque si no, dice nosotros los abogados decimos, la ignorancia de la ley no te exime de su cumplimiento. Lo mismo nos va a hacer Dios. Les di una palabra escrita para que ustedes la vivieran y no se atrevieron ni siquiera a leerla una vez. Que Dios se apiade de aquellos que no leen la Biblia. Vamos a continuar con la lectura del libro de Proverbios. Vamos a iniciar con el capítulo número 5 del libro de los Proverbios. Y el Señor dice así: Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de 2 filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Sus caminos son inestables, no los conocerás. Si no consideraras el camino de vida, ahora pues, hijos, escúchenme, y no se aparten de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño, y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas:
Cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían, a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado en medio de la sociedad y de la congregación. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. ¿Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas? Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos del Señor, y Él considera todas sus veredas. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Proverbios capítulo 6, el Señor dice así: amonestación contra la pereza y la falsedad. Hijo mío, si sales fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. No des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. El hombre malo, el hombre depravado, el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo. Siembra las discordias, por tanto, su calamidad vendrá de repente. Súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. 6 cosas aborrece el Señor y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadores de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr el mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Amonestación contra el adulterio. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyan, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura de corazón, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Tomará el hombre fuego en sus senos sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así que el que se llega a la mujer de su prójimo no quedará impune ninguno que la toque. No tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre, pero si es sorprendido pagará 7 veces, entregará todo el haber de su casa. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar, aunque multipliques los dones. Proverbios número 7, el Señor, capítulo 7, escrito está: las artimañas de la ramera. Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalas a tus dedos, escríbela en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda con palabras. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina, e iba camino a la casa de ella. A la tarde del día, cuando ya oscurecía en la oscuridad y tinieblas de noche, cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo: sacrificios de paz había prometido. Hoy he pagado mis votos, por tanto, he salido a encontrarte.
buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. He adornado mi cama con colchas recamadas con cordoncillos de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano. El día señalado volverá a casa. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Le obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe qué es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Ahora pues, hijos, escúchenme y estén atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón de mis caminos, no yerres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Bueno, con eso terminamos la lectura de los capítulos del día de hoy del libro de Proverbios. ¿Qué nos enseña Proverbios hoy? Rápidamente. No seamos flojos, no seamos flojos. La palabra de Dios lo dice muy claramente, ¿no? Quien está de flojo acarrea miseria sobre él. No salgamos fiadores por extraños, ni por amigos, ni por familiares. El adquirir fianza por las personas solamente atrae preocupación a nosotros y muchas veces el pago de deudas. El Señor nos enseña que no salgamos fiadores, y no nos lo repite solamente aquí, nos lo repite en varios capítulos. El adulterio, sobre todo dirigido a los jóvenes. Estos primeros capítulos está dirigido a los jóvenes. No se acerquen a mujeres que sean casadas, es más, ni siquiera mujeres que tengan novio. Búsquense una mujer que esté de conformidad al corazón de Dios. ¿Por qué tendríamos que traer calamidad sobre nuestra persona por andar de adúlteros? Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios el día de hoy. Y pues bueno, bendito Señor y Dios Padre Todopoderoso, tu misericordia y tu amor nos acompañan en este nuevo inicio de semana. Te pedimos, Señor, que bendigas a todas las personas que regresan a sus labores, a todos los niños que regresan a las escuelas, que los acompañes y que los libres de todo mal. Te agradecemos, Señor, porque nos has dado la oportunidad de servirte el día de hoy, porque sabemos que hemos hecho todo aquello para lo cual hemos sido llamados, que siempre, Señor, tú nos quieres ver leyendo tu lectura, meditar en tu palabra y estar en comunicación y con comunión contigo, Señor. Te agradecemos porque tus bendiciones estuvieron sobre nosotros este y todos los días. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo anide en sus corazones y haga de su hogar el hogar de ellos. Les agradecemos por este tiempo y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.